El incendio forestal rugía entre los árboles, quebrando ramas y incendiando todo a su paso. Jake se encorvó, empapado en sudor y hollín, con el casco casi derritiéndose por el calor. Cada paso era una lucha contra el humo asfixiante y el aire abrasador, pero seguía adelante, gritando a través del rugido: Max, Max, regresa, amigo. La última vez que vio a su compañero, Max había corrido hacia un claro en la arboleda, siguiendo un ruido que ninguno de los dos había podido identificar. Pero eso fue hace 10 minutos, quizás más. El tiempo se retorcía en medio de un incendio. Jake se limpió la cara con la mangue, dejando rastros de ceniza en su piel. Su corazón latía con más fuerza que el esfuerzo. Era miedo, no al fuego, no a la caída de árboles, ni a la falta de oxígeno. Miedo al silencio. Miedo a no volver a ver a Max. Max fue entrenado para el caos. No era solo un perro de búsqueda. Era el perro de búsqueda, siempre alerta, siempre leal, siempre de vuelta, al lado de Jake antes del segundo silbato. Pero ahora nada. Jake giró hacia la cresta, intentando escuchar más allá del rugido del fuego. El silencio era antinatural. Max no se rebelaría. No sin una razón. Jake, ¿me recibes? Sector sureste, hay casas en el camino. Retírate ya. La voz crepitó en su auricular. Órdenes. Urgencia. Había que salvar a la gente. Él debería dar la vuelta, pero Jake se quedó paralizado. Max sigue ahí fuera, susurró. Más para sí mismo que para nadie más. Sus pies no se movieron. Sus puños se apretaron a los costados. Conocía el protocolo. Sabía lo que se esperaba. Pero ¿qué pasa con lo que estaba bien? Después de que su esposa se fue, después de que la casa se convirtió en un cascarón silencioso, después de que la risa se desvaneció y los fines de semana se alargaron demasiado. Max todavía estaba allí acurrucado a los pies de la cama esperándolo, en la puerta cuando llegó a casa, sentado en silencio a su lado cuando Jake no podía hablar ahora. Esa constante se había desvanecido en fuego, tropezó con ramas quemadas y se abrió paso entre árboles que brillaban rojos en la base. Cuanto más se adentraba, más extraño se volvía el bosque, como caminar por una pesadilla. Max gritó de nuevo. Y el sonido le asperó como papel seco en la garganta. Ningún ladrido, ningún crujido, ninguna cola golpeando la tierra. Solo, más humo, solo más silencio. Jake se arrodilló, con los pulmones ardiendo y la vista dando vueltas. Estaba entrenado para el peligro. Podía soportar el calor, la ceniza, la presión, pero no pudo soportarlo no otra vez. Había perdido un amor una vez, un matrimonio que intentó salvar, sueños que se convirtieron en polvo. Max era lo único que hacía que las piezas fueran soportables. Y ahora, podría haberlo perdido también. Jake levantó la cabeza de golpe, aguzó el oído, un ladrido, suave, lejos, luego silencio, pero lo fue real. Y fue máximo. Jake se puso de pie tambaleándose, con el fuego danzando tras él y la esperanza ardiendo en su pecho. No sabía qué le aguardaba, pero de una cosa estaba seguro: él iba a encontrar a su perro, con ese débil ladrido flotando en el humo. Jake se adentra más en lo desconocido. Hacia algo más que una misión, hacia un vínculo que está a punto de cambiarlo todo. Al amanecer, el incendio forestal había aflojado su dominio, dejando tras de sí un páramo desolado, lleno de ceniza y silencio. El humo aún se cernía abajo, enroscándose como el aliento de algo aún vivo. Aún peligroso, pero a Jack no le importaba. Ya no. Sus botas se hundieron en capas de tierra ennegrecida mientras se adentraba en la espesura del bosque. A su alrededor, los árboles surgían medio vivos, con sus brazos carbonizados extendiéndose hacia el cielo como dolientes. Max gritó con la voz quebrada y dolorida. No hubo respuesta, salvo el eco de su propio miedo. Max había sobrevivido a cosas peores. Jake intentó creerlo. Es necesario creer eso, pero el bosque parecía un cementerio y lo sentía como algo personal. Cada paso me llenaba de más miedo. La noche anterior había sido un caos, pero esto de este silencio era peor. Jake se movió entre tocones y troncos humeantes. Su respiración se aceleraba ahora, no por el esfuerzo, sino por el pánico máximo. Su voz rebotó débilmente contra los árboles vacíos. Ningún crujido, ningún ladrido, ningún movimiento de cola en respuesta. Jake se detuvo, apretó los puños a los costados. Ni 100 misiones de búsqueda lo habrían preparado para esta, porque no era un extraño, era Max. Se quedó congelado. Por un segundo. Se preguntó si su mente lo había conjurado. Alguna alucinación desesperada envuelta en esperanza. Entonces, volvió a sonar. Un ladrido. Corto, raspón, real. El corazón de Jack golpeó contra sus costillas. Espera, amigo, murmuró, ya en movimiento. Ya voy. Corría, con los pies resbalando. El corazón latiendo más fuerte que la radio. El ladrido lo guiaba como un salvavidas. En algún lugar, Max lo esperaba, y no estaba solo. La visión lo dejó paralizado.
allí, bajo la sombra de un pino derrumbado. Max yacía envuelto protectoramente sobre algo. Alguien. Una niñita. No tendría más de 5 años. Tenía la cara manchada de ceniza, los labios agrietados y la piel pálida como un fantasma. El cuerpo de Max se curvaba a su alrededor como una barrera. Con las costillas elevándose en respiraciones lentas y superficiales, Jack parpadeó con fuerza. Max, susurró, su compañera estaba viva, pero herida. Y de alguna manera, en medio de este infierno, la había encontrado, y se quedó. Jack se acercó, lentamente, con miedo de perturbar el frágil silencio. La niña no habló. Sus ojos parpadearon, pero no se abrieron del todo. Sus deditos aferraron con fuerza la nuca de Max como si lo hubiera hecho toda la noche y no se atreviera a soltar su único consuelo. Ella no lloró. Ella no se inmutó bella solo celebrado. Max tampoco se movió, salvo por un movimiento de sus orejas. Jack se arrodilló a unos metros de distancia, respirando superficialmente, temeroso de que, incluso un susurro, pudiera destruir la confianza que, de alguna manera, había florecido entre ellos en la oscuridad. Jack bajó la mirada y habló en voz baja. Soy yo, amigo. No pasa nada. La mirada de Max era cautelosa, salvaje, protectora. Su cuerpo no se levantó. Apenas tenía fuerza. Pero su cola golpeó una vez. Débil y lenta, el gruñido se desvaneció en un gemido bajo. Jake conocía ese sonido. No era una advertencia. Fue un alivio. Max lo reconoció. Y más que eso. El de confianza. Jake se encargará del resto a partir de ahora. ¿La encontraste?, susurró Jack con la voz entrecortada. Pasó la mano con cuidado por la cabeza de Max y luego tocó el hombro de la niña. Su piel estaba caliente bajo la tierra, deshidratada, agotada, pero viva. Jack parpadeó para contener las lágrimas que desdibujaron los límites de todo. Lo hiciste bien. Max, te quedaste. El peso de todo esto me golpeó de golpe. Esto no era solo un rescate. Fue un milagro. Llamó por radio a los médicos, con voz baja y firme incluso, mientras se le cerraba la garganta. Encontré a una niña perdida, de 5 años, quizás 6. Está viva, no habla. El perro la acompañó toda la noche. Solicitó evacuación inmediata. Mientras esperaba, Jack se inclinó junto a ellos. Con una mano en el costado de Max y la otra apoyada suavemente en la espalda de la niña, en algún lugar de esta ruina quemada, el amor había sobrevivido al fuego y de alguna manera. Jack lo supo, este no era el final de la historia. Fue solo el comienzo. Mientras las aspas del helicóptero resonaban sobre sus cabezas y llegaba la ayuda. La mirada de Jack se cruzó con la de Max una vez más. Ese vínculo desgastado, quemado, y más fuerte que nunca, estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. Los médicos intentaron subir a Emily a la camilla, pero sus manitas no la soltaban. Sus dedos estaban firmemente enredados en el pelaje aguiñento de Max. Con los ojos abiertos pero vacíos, no lloró. No habló. Simplemente se aferró, como si creyera que soltar a Max haría que todo a su alrededor desapareciera. Jack dio un paso adelante y apoyó una mano tranquilizadora en la espalda de Max. No pasa nada, cariño, susurró, aflojando suavemente su agarre, un dedo a la vez. No, se irá a ninguna parte. Pero mientras la subían a la ambulancia, su mano se estiró hacia atrás, alcanzando. Hasta que las puertas se cerraron, Max se quejó. Y Jack supo que algo poderoso había comenzado. Conducía en silencio, cubierto de hollín, mirando por el parabrisas mientras las sirenas le indicaban el camino. Sus manos agarraban el volante con más fuerza de la necesaria. Una parte de él aún no podía creer lo que acababa de pasar. Max siempre había sido leal, pero esto, quedarse atrás, abrazar al hijo de una desconocida, renunciar a su propia seguridad para protegerla de ella. Jack miró a Max, ahora acurrucado en el asiento del pasajero, temblando ligeramente, con un parche de pelo quemado alrededor de una oreja. No solo la encontraste, susurró Jack, la salvaste, y tal vez, de alguna manera, ella también había salvado a Max. En los días siguientes, la historia se difundió. Emily se había alejado del campamento de su familia el día antes del incendio. Se había formado un grupo de búsqueda, pero el fuego se propagó más rápido de lo esperado. La cronología era borrosa. Pero Emily había sobrevivido 2 noches sola. O mejor dicho, no solo. Ella recordaba poco. Solo fragmentos, un fuerte crujido entre los árboles, humo, llanto. Luego, un perro, orejas grandes, ojos marrones, le susurró a la enfermera. Me encontró. Los medios de comunicación llamaron héroe a Max. El departamento asintió solemnemente. Pero Jack observaba desde un rincón, preguntándose qué había atraído a Max hacia esa chica en primer lugar. Y por qué se había quedado cuando todo lo demás ardía. Jack se sentó en el suelo de la cocina,
envolviendo con cuidado las patas de Max con una gasa. El pelaje se había quemado por completo en algunos puntos, y las almohadillas estaban en carne viva y ampolladas. Max no se inmutó. Simplemente miró al frente, quieto. En silencio, deberías haber ladrado antes, murmuró Jack, limpiándose el borde de una quemadura con agua tibia. Te habría encontrado antes. Max no lo miró. Su cuerpo estaba allí. Pero algo en su mirada se había desviado. A algún lugar más allá de la habitación. A algún lugar entre las llamas. Jack apretó la venda. ¿Qué te pasó ahí fuera, chico? Él ya sabía la respuesta. Y en los días que siguieron. Los cambios se volvieron imposibles de ignorar. Max evitaba los ruidos fuertes. Los truenos lo encogían. Un portazo lo hacía arrastrarse debajo de la mesa. Gruñía a la chimenea. No comía, a menos que Jack se quedara cerca. Se despertaba en mitad de la noche, jadeando. Buscando por la habitación hasta encontrar los pies de Jack. Seguía obedeciendo órdenes. Seguía respondiendo a la voz de Jack. Pero algo falló. Jack se sentó con él una noche, con la tele apagada, y la casa en silencio. Max yacía en la alfombra, tenso incluso en reposo. Jack susurró, la trajiste de vuelta. ¿Pero cuánto te costó? Mientras tanto, Emily había sido colocada en un hogar de acogida temporal. La trabajadora social dijo que apenas hablaba, excepto cuando dibujaba páginas y páginas de garabatos hechos con crayones. Max acurrucado a su lado, bajo los árboles, Max lamiéndole la cara. Max corriendo entre las llamas. Durante el check-in, la mujer preguntó amablemente, Emily, ¿hay algo que quieras? La niña no levantó la vista. Solo señaló una foto. Lo deseo, dijo en voz baja, es mío. Me dio calor. Luego de una pausa, ¿puede venir a vivir conmigo? La habitación quedó en silencio. Jack trajo a Max a visitarlo, sin estar seguro de cómo iría. Entraron al patio y Jack se detuvo cuando Emily los vio desde el otro lado del césped. No corrió. No gritó. Simplemente se iluminó. Todo su cuerpo avanzaba como si no pudiera llegar lo suficientemente rápido. Max, susurró. Max se quedó quieto. Entonces sus orejas se pusieron alerta, y su cola se movió, lenta e insegura, luego más rápida. Jack se arrodilló y desabrochó la correa. Max trotó hacia adelante. Rígido al principio, pero luego, Emily abrió los brazos y Max se derritió en ella como si volviera a casa. De esa noche, Jack se sentó tranquilamente con Max junto al fuego. Y las imágenes llegaron, no eran recuerdos. Eran más bien instintos que su corazón había cosido. Max rodeó a Emily. Cuando el humo se densificó, la guió hacia un arroyo poco profundo. La olfateó bajo un tronco caído. Se enroscó a su alrededor cuando bajó la temperatura. Gruñó a las sombras. No durmió. No se fue. Jack miró fijamente las llamas. Solía pensar que te había entrenado para salvar a la gente, susurró. Max parpadeó. Pero creo que de esa noche, ella te salvó. La culpa empezó a apoderarse de mí. Jack no podía dormir. Miraba al techo, al ventilador, a la nada. Recordó el momento en el incendio, el llamado a retirarse, el momento en que dejó que Max corriera hacia el humo. ¿Te presioné demasiado?, murmuró. Miró a Max. Acurrucado firmemente a los pies de la cama, solo estabas tratando de protegerla. Jack se frotó las sienes. Debería haberte detenido. Debería haberme ido contigo. El silencio respondió, pero no me consoló. A la mañana siguiente, Jack estaba sentado con una taza de café, mirando por la ventana. Max se acercó en silencio, todavía apoyando una pata. No ladró, no se quejó. Él simplemente apoyó su cabeza en el regazo de Jack y Jack se quedó congelado. Luego, lentamente, dejó la taza a un lado y pasó una mano por el pelaje de Max. Lo siento, dijo Jack. Max dejó escapar un suspiro largo y lento, de esos que parecían contener todas las respuestas que Jack había estado buscando, sin culpa, sin amargura, solo un entendimiento tranquilo. Jack se inclinó hacia adelante, con la frente apoyada contra la de Max. Hiciste lo que te enseñé a hacer. Lo hiciste mejor de lo que yo jamás podría haberlo hecho. Y finalmente, Jack también se permitió perdonar. Sus heridas aún estaban frescas. Pero algo había cambiado. Jack podía verlo en los ojos de Max. La sanación había comenzado. Pero la paz no llegaría fácilmente, sobre todo con lo que vendría después. El golpe llegó temprano, seco y seguro, rompiendo la calma de una mañana tranquila. Jack abrió la puerta y vio a un hombre con una chaqueta impecable, sosteniendo una carpeta como si fuera un arma. Tenía los ojos tensos y la voz apagada. Estoy aquí por Emily. A Jack se le encogió el estómago. El hombre se presentó, el padre biológico de Emily, localizado recientemente por los servicios sociales. Ausente hasta ahora. He estado buscándola, insistió. Es mi hija. Max estaba de pie junto a Jack, con el cuerpo tenso. El desconocido lo miró con desinterés. Entiendo que le tiene cariño al perro, añadió. Nos lo llevaremos también. Jack parpadeó. Disculpa,
Mi hija necesita apoyo emocional. Si el perro forma parte de eso, lo incluiremos. No fue una petición, fue un reclamo. Jake miró al hombre, buscando alguna conexión real detrás de sus palabras. Pero todo lo que vio fue alguien recitando términos legales, no hablando desde el corazón. Está mejor con Max, dijo el hombre, es obvio. Así que, si la llevo a ella. Debería llevármelo a él. Max se acercó a Jake con las orejas pegadas. Ella no es una propiedad, murmuró Jake. Él tampoco, pero el papeleo contaba otra historia. Jake no tenía derechos legales. Él. Hombre, Sid, cuando se dio la vuelta para irse, prometiendo regresar con órdenes judiciales. Jake sintió la familiar impotencia atravesándole el pecho. No solo corría el riesgo de perder a Max, estaba a punto de perder ellos dos. La visita de despedida se programó en el hogar comunitario. Jake trajo a Max con cuidado, sin saber cómo reaccionaría Emily, pero los vio desde el otro lado de la habitación y corrió directo al pelaje de Max, hundiendo la cara en su cuello. No lo saludó, no levantó la vista, simplemente celebrado. Jake se sentó cerca mientras el trabajador social explicaba los próximos pasos. Emily no estaba escuchando. Cuando intentaron apartar a Max, ella gritó: «No, él es mi lugar seguro. Él encontró a mí». Sollozaba tan fuerte que todo su cuerpo se estremecía. Max gimió, apretándose más, negándose a moverse. Jake se dio la vuelta con los ojos picando. Había visto tromes, pero no como este. Las noches se alargaban. Max no se acostaba. Caminaba de un lado a otro por la casa después del anochecer, olfateando la puerta, sentado junto a la ventana durante horas. Jake lo intentó todo, rutinas, música suave, caminatas adicionales, pero nada funcionó. Esa noche, Max gimió mientras dormía con las piernas temblorosas. Jake se arrodilló a su lado y le sacudió suavemente el hombro. Max se levantó de golpe, aturdido y desorientado. «Hola», susurró Jake, «estás a salvo. Estás en casa». Pero Max volvió a mirar hacia la puerta. Jake entendió. Ella no estaba aquí y ninguno de los dos estaba realmente completo sin ella. En la clínica, el veterinario examinó los síntomas de Max, nada físicamente malo. Pero el ritmo, los aullidos, todo es emocional. Postraumático clásico, el entrenador estuvo de acuerdo. Ansiedad por separación, arraigada en lo que acaba de sobrevivir. Tomará tiempo, paciencia, reconexión. Jake simplemente asintió. Pero, por dentro lo llamó de otra manera, inaguantable. Porque no solo estaba viendo a Max llorar a un niño, estaba observando un alma de esperar para ella. Los papeles permanecieron en el mostrador durante 3 días. Jake los leyó una y otra vez. Acuerdos de custodia, formularios de transferencia, ofertas del padre de Emily para incluir a Max como un extra en un acuerdo de custodia. El corazón de Jake se reveló. Max era su compañero, su amigo, su familia, pero cada vez que imaginaba a Max sin Emily o a Emily sin Max, él escuchó su voz. Él es mi lugar seguro. A veces, amar a alguien significaba conservarlo. A veces, significaba dejarlos ir. Jake no sabía cuál era todavía. La llamada se produjo justo después del atardecer. Jake. «Soy el agente Ramírez. Emily ha desaparecido». La sangre de Jake se lo corrió. Salió de su hogar de acogida por la puerta lateral, descalza. No se llevó nada. Jake se levantó antes de que el oficial terminara. Max ya estaba en la puerta, atento. «Dime a dónde», dijo Jake. «Nos vamos ahora». El oficial hizo una pausa. «¿Crees que Max la encontrará de nuevo?» Jake miró a Max, que ya se quejaba, con la cola baja y la nariz hacia el aire. «No», dijo. «Jake, sé que lo hará». El bosque estaba más tranquilo ahora, carbonizado pero no ardiendo, pero el aire aún conservaba el recuerdo del fuego. Jake y Max se movían con agilidad entre los árboles. El paso de Max había mejorado, pero su cojera aún era visible. Aún así, seguía adelante, con el hocico pegado al suelo, abriéndose paso entre la maleza y los troncos quemados. Jake lo siguió sin preguntar. Esto no era entrenamiento, esto fue instinto. Esta era la familia. El mismo camino que una vez casi los separó. Era el único lugar que podía volver a unirlos. Habían caminado casi una hora cuando Max se congeló, cola rígida, orejas puntiagudas. Luego salió corriendo. Jake corrió detrás, con el corazón en la garganta, a través de matorrales ennegrecidos, sobre tierra agrietada, hasta que Max dejó escapar un único y agudo ladrido. Y luego el Max. Susurró una voz, un pequeño y tembloroso, susurró bajo una rama caída. Jake se agachó y la encontró a Emily, descalza, envuelta en tierra y miedo. Ella se aferró a Max en el momento en que él la alcanzó. «Solo me siento bien». Cuando él está cerca, Jake cayó de rodillas, sus brazos los envolvieron a ambos. Se sentaron bajo las estrellas, Jake, Emily y Max, bañados en silencio. Emily se quedó dormida del lado de Max,
Con una pequeña mano sobre su pecho, Jack acarició suavemente el pelaje de Max. Max no se movió, solo respiraba lenta y pausadamente. A Jack le dolía el corazón, pero ahora lo tenía claro, no se trataba de propiedad, no se trataba de custodia ni de tribunales, se trataba de cicatrización. Sobre lo que lo salvó cuando nada más pudo, Jack susurró, «¿Perteneces a?» Ella Max no respondió. No tenía por qué hacerlo, Jack se inclinó hacia atrás, abrazándolos a ambos, haría la llamada por la mañana. Pero esta noche estaban juntos. Y eso fue todo. Mientras las estrellas observaban al trío. Algo en Jack finalmente se calmó. No sabía qué le depararía el mañana. Pero él sabía lo que era el amor. Y yacía acurrucado a su lado, latiendo fuerte en dos corazones que habían sobrevivido al incendio. Jack estaba sentado en el pasillo, con los dedos entrelazados sobre el regazo, y el zumbido del juzgado se ahogaba en sus propios latidos. Cuando lo llamaron, se puso de pie, no con ira ni miedo, sino con una determinación serena. Dentro de la sala, el padre de Emily estaba sentado al otro lado del pasillo. No hubo gritos, ni exigencias, solo la voz tranquila y firme de Jack. «No estoy aquí para impugnar la custodia», dijo. «Estoy aquí para proponer algo diferente». Miró a Max, que yacía a sus pies, tranquilo, alerta. Como si supiera que esto importaba. «Ella necesita a Max, pero él también la necesita. Estoy dispuesta a compartir la tutela, para asegurarme de que permanezcan juntos. Con seguridad, con apoyo». El juez se inclinó hacia adelante, intrigado. El padre, sobresaltado. Pero Jack no estaba allí para ganar, él estaba allí para hacer lo correcto, para todos ellos. 2 semanas después, la decisión quedó definitiva. Max ya no era solo un perro de búsqueda y rescate, estaba registrado oficialmente como compañero de terapia, asignado específicamente al cuidado de Emily. Jack asistió a la ceremonia de entrega de certificados en silencio. No necesitaba un discurso, no quería un titular, pero cuando la jueza le entregó una nueva placa de servicio, sonrió. Max Thompson, perro de terapia, adiestradora, Emily Sanders. Emily sonrió, agarrando la insignia como si fuera de oro. Jack se arrodilló junto a ellos y la ayudó a sujetarlo al arnés de Max. «Te lo has ganado, amigo», le susurró a Max al oído, doblemente. Max empujó su nariz hacia el pecho de Jack como respuesta. La vida siguió adelante, pero algunas cosas permanecieron constantes, cada pocas semanas. Jack visitaba el nuevo hogar de Emily, un lugar modesto con jardín y suficiente espacio para que Max corriera. Emily lo saludaba siempre de la misma manera, con un chillido de alegría y rodeándolo con los brazos. Max corrió a su encuentro, con la cola girando como un molino de viento y las patas apresurándose para alcanzar los hombros de Jack. Nunca lo olvidaron. No el fuego, no el bosque, no la forma en que se abrazaron cuando sentían que el mundo se estaba rompiendo. No tuvieron que hablar de ello. Sus abrazos lo decían todo. Jack observó desde un banco del jardín cómo Max corría por el patio, con las orejas colgando y la lengua afuera, sin cojera, sin miedo, solo movimiento, alegre, temerario, libre. Emily lanzó un palo y Max corrió tras él con precisión, con la cola en alto. Pero incluso jugando, se detenía de vez en cuando para ver cómo estaba, asegurándose de que se reía, se quedaba cerca. Se mantenía a salvo. No fue entrenamiento, fue instinto. El protector que llevaba dentro nunca se desvaneció, pero ahora coexistía con algo más. Paz. Una tarde, Jack se sentó a la mesa de la cocina y observó a Emily dibujar. Ella tarareaba suavemente y los crayones se extendían como un tesoro. Levantó uno. «Este es el árbol donde Max me cubrió», dijo. Jack se acercó. En la foto, Max yacía acurrucado a su alrededor, con fuego a lo lejos. Junto a ellos, un bombero. Con el casco en la mano, Jack se reconoció por la triste sonrisa que ella había dibujado en su rostro. «Fue entonces cuando nos encontraste», añadió. «Max nos encontró a mí». Jack tragó saliva con fuerza. «Es un hermoso recuerdo». Ella sintió. «Lo dibujo para no olvidarlo. Incluso las partes que dan miedo». En la estación de bomberos todavía se encontraba el casco de Jack, pero ahora Jack se encontraba más a menudo en el centro de entrenamiento de rescate, arrodillado en el césped, enseñando a los perros a buscar, a seguir olores, a confiar nuevamente en los humanos. Y recordó cómo Max había llevado a Emily a través de las llamas, no solo con su cuerpo, sino con su corazón. Jack quería darle ese regalo a otra persona, así que entrenó en silencio, con paciencia, con perros domados, testarudos, asustados. «Cada perro tiene un propósito», les dijo a los nuevos reclutas. «A veces, solo necesitan que alguien crea en ellos el tiempo suficiente para encontrarlo». El verano terminó en una neblina dorada. Jack llegó de visita justo antes del anochecer. Se quedó bajo la luz del porche, observando a Max y Emily correr por la hierba alta, persiguiendo sombras y rayos de sol, sin ataduras, sin vacilaciones,
Solo libertad. Max se había vuelto más fuerte, músculos en sus pasos, chispa en sus ojos. La risa de Emily se escuchaba por todo el campo como música. Jack sonrió, sus ojos brillaban. Mírate, susurró. Lo lograste, no interrumpió. No gritó, se quedó allí parado, con la mano en el pecho, sintiendo todo lo que había pasado dentro de él como una llama silenciosa. No es dolor. No hay pérdida, pero algo mejor. Gretitude.seuando. El sol se ponía y las sombras se alargaban. Jack se giró para irse. Con el corazón ligero y pasos lentos. Él no estaba diciendo adiós. No lo necesitaba, porque lo que habían construido juntos no podía perderse. No disparar. No tener miedo. No. A tiempo de apenas había comenzado. Cuando el bosque se cerró y el mundo se convirtió en humo, Max no huyó. No huyó hacia un lugar seguro, ni siguió su entrenamiento para regresar. Él eligió al niño en el silencio tras el incendio. La gente lo llamó un milagro. Decían que era un héroe. Pero Max no había actuado para ser elogiado. Se quedó porque algo más profundo lo guiaba, algo silencioso y fuerte. Era un amor en movimiento, intacto por el miedo, intocado por el instinto. Incluso cuando todo ardía. Max se mantuvo firme y gracias a eso se salvó una vida. Jack podría haber luchado más, podría haberse aferrado a Max, mantenerlo cerca y negarse a ceder, pero el amor verdadero no se trata de aferrarse, se trata de saber cuándo dejarse ir al entregarle Max a Emily. Jack no perdió a su compañero Phil, lo pasó hacia adelante, transmitió toda la fuerza, el coraje y la sanación que Max le había dado a un niño que los necesitaba más, y al hacerlo, Jack descubrió algo que no esperaba. Que su amor no se encogió cuando él lo dejó ir, creció. Ella había sido la que todos compadecían, la chica que vagaba, la que encontraron apenas respirando, aferrada a un perro entre las cenizas. Pero ella se convirtió en algo más, un recordatorio de que el coraje a menudo implica acercarse a través del miedo, y que incluso las manos más pequeñas pueden sostenerlo el tiempo suficiente para cambiarlo todo. Max, Jack, Emily no es una familia perfecta, pero uno real, unidos no por la sangre, sino por la confianza, y al final, ese es el tipo de amor que siempre encuentra el camino de regreso.